ni nadie se robe la semilla que tú vas a implantar en nuestro corazón. Oramos para que produzca aquello por lo cual tú la enviaste, fruto de arrepentimiento y de justicia en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. A los que están en las redes sociales le damos las gracias por conectarse con nosotros y la bienvenida. Bendito eres, Señor Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ese es el tema en el que vamos a estar hablando en esta tarde. Quiero conocer a Cristo. Y yo voy a leer brevemente una porción bíblica, la voy a usar como introducción, porque no es el centro del mensaje. Le invito a que vaya conmigo al capítulo 17 del Evangelio de Juan y vamos a leer el versículo 3. Y dice así la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo le voy a invitar a usted que usted haga un pequeñito viaje usando su imaginación. Y usted se va a imaginar que usted es una persona que no conoce al Señor todavía. Usted es un inconverso y se topa con un creyente obediente al Señor. ¿Por qué yo le digo un creyente obediente al Señor? Porque el creyente que es obediente al Señor hace discípulos de Cristo. ¿Sabe que el Señor le dio como mandato? No es si piensa, si tú quieres, si no eres muy tímido, si no te van a botar del trabajo, entonces tú da testimonio de la luz. No, eso no es lo que nos ordenó el Señor. El Señor nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero en lo que Él nos volvía a levantar, que nosotros fuéramos por toda la tierra haciendo discípulos. Así que usted se topó con ese creyente obediente que sabe que tiene ese mandato de alcanzar a un mundo que se pierde para Jesucristo. Y este creyente le va a decir a usted, por ejemplo, y yo se lo voy a leer porque no quiero gastar mucho tiempo en la introducción. Ese creyente le va a decir: usted sabe que en la tierra no hay ningún justo, ni siquiera uno. Usted sabe que en la tierra no hay ningún hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Y ese creyente le va a decir: usted sabe que el pago del pecado es la muerte, la separación de Dios. Usted sabe que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Le va a decir que el pago de sus pecados es muerte eterna. Ese creyente le va a decir que Dios no quiere la muerte del que muere. Le va a decir que ya Dios tomó la iniciativa para que él no tenga que morir en delitos y pecados. Y también le va a decir que el momento es ahora, que él está instituido, fue ordenado por el cielo y es inquebrantable. A todo hombre morir y luego viene el juicio. Mire, esa estadística es bien simple. De cada un pecador, un muerto. De uno a uno. Todos vamos a morir. Si el Señor no levanta la iglesia antes,
nosotros también experimentaremos la muerte física. Pero ese creyente le va a decir, usted no necesita descender a la sepultura separado eternamente de Dios. Y fue el deseo de Dios, y fue el regalo de Dios, el ofrecerle al hombre salvación. Y como Dios sabía que usted con sus buenas obras no podía pagarle la deuda que ya usted tenía con Él, ni con sus buenas intenciones, es que yo quisiera. Usted ve cómo acostumbran a decir los que no son generosos. El que no es generoso casi siempre dice, el día que yo me gane la lotería, yo voy a dar y yo voy a hacer. Y el día que yo tenga dinero, yo voy a compartir y yo te voy a comprar. Y mire, el que no es generoso en lo poco, no es generoso con lo mucho. Pero el Señor, sabiendo que la deuda era tan grande y que nosotros no la podíamos pagar, Él dijo, yo ofrezco pagarla. Y dice la palabra que Jesús se ofreció voluntariamente. No lo obligaron. Él se ofreció por nuestros pecados. Porque una cosa es que nosotros tengamos que pagar porque no nos queda de otra la deuda de alguien, y otra es que usted con todo su amor, su disposición, usted quiera pagar esa deuda. Y fue lo que hizo Dios. Dio a su Hijo, lo entregó para que su Hijo pagara con su vida la deuda de pecado, de muerte que usted y yo teníamos con Él. Muy bien. Esta deuda tampoco se podía pagar con posesiones. Por ejemplo, los que les gusta leer de historia saben que hay un punto en la historia humana que hubo una denominación religiosa que vendía la absolución, gracias, de los pecados. Y le decían que usted podía hacer una gran donación a la iglesia y con eso usted era absuelto de pecado. Eso es una mentira del mismo infierno. Y eso es un engaño del enemigo y una manipulación de hombres avariciosos que tuercen la verdad. Nosotros no podemos comprar el perdón de Dios. El perdón de Dios se nos da gratuitamente. Y no se nos da porque Dios se hace el loco y no nos quiere tomar en cuenta los pecados. Y no se da ese perdón porque Él no fue un arquero suficientemente bueno y le metimos un gol en su portería. No, porque por amor Él dio su Hijo por nosotros. Y dice la palabra que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y usted sigue conversando con esta persona que es su compañero de trabajo, es su vecino, es el compañero de cuarto en el hospital, es el que se sienta al lado suyo en la terapia, la diálisis, la radiación, la quimioterapia, es el que estaba esperando en el dentista y usted es asustado porque yo creo que el dentista no le gusta a nadie, pero usted dice, en lugar de yo seguir aquí asustado, voy a ver a quién yo le puedo sembrar un pedacito de las buenas noticias. Que Dios estaba reconciliando consigo al mismo, al mundo, por medio de Jesucristo. Entonces, decía Jesús, registró Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero a ti es ¿quién? El único Dios verdadero. Porque los hombres se han fabricado dioses a su medida. De igual manera que vimos el domingo pasado que los hombres en estos tiempos se han buscado maestros a su conveniencia, maestros que le digan que ellos no necesitan dejar el estilo de vida pecaminoso y todavía pueden ir al cielo, maestros que les digan que Dios los ama
así como usted está, chanchito como está, así mismo Dios lo ama. Sí, Dios lo encontró chanchito, pero a usted y a mí nos quiere limpiar con su sangre y darnos una nueva naturaleza, hacernos nacer de nuevo. Y entonces ese mismo Dios verdadero nos dice que el que ha nacido de nuevo no peca. Bien, está Jesús hablando, y Jesús está hablando de vida eterna. ¿Cómo puede ser posible que nosotros que estábamos muertos, o ese personaje imaginario que ahora es usted, muerto en delitos y pecados, puede tener vida eterna? La puede tener porque las Escrituras nos dicen que la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de pecado. Por causa de Jesús, usted y yo podemos tener perdón de pecado. En Juan 17:3 es el único lugar en las Escrituras donde Jesucristo se dice a sí mismo, se llama a sí mismo Jesucristo. Hay otras porciones bíblicas donde hombres como Pablo o Pedro lo llamaron Jesucristo o lo llamaron el Cristo, pero Jesús se llama a sí mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es un nombre compuesto. Jesús quiere decir salvar a su pueblo de pecado. Y Cristo quiere decir el ungido con todo el poder del cielo, con todo el poder del Espíritu de Dios, para quebrantarle el poderío a la muerte, a la separación eterna de Dios. Entonces Jesús nos dice que conozcan no a un Dios de palo, no a un Dios de yeso, no a un Dios de acuerdo a su comodidad, a su imaginación calenturienta, al único Dios verdadero, y que me conozcan a mí, Jesús, el ungido que salva, que tiene el poder para salvar. Ayer yo leía en el capítulo 2 de Lucas, y mire, no se regale esa porción solamente en Navidad. Durante el año visítela una y otra vez y saboréela. Recuerde cómo fue toda la concepción, el nacimiento, lo que significó la entrada al mundo del unigénito Hijo de Dios. Y ahí en el capítulo 2 de Lucas dice que había un hombre anciano, un hombre que perseveraba en la oración y en el ayuno. Y este hombre le habló el Espíritu de Dios y le dijo: no vas a morir hasta que con tus propios ojos veas al Salvador. Y él dice unas palabras maravillosas. Dice que llegó, como era su costumbre, al templo a orar. Y cuando llegaron José y María con la ofrenda que ya demandaba la ley, a presentar al niño. Y por el Espíritu él pudo entender que este niño no era un niño más judío que venía a presentar por él los sacrificios de la ley. Este era aquel Salvador esperado, por el que él había orado, a quien él le había suplicado que se lo mandara, le suplicaba al Señor que lo mandara a la tierra. Y dice que lo toma en sus brazos y dice: este niño es testimonio, revelación para los gentiles. Usted y yo, mi hermano, allí en aquel templo, cientos de años atrás, ya hablaban de colombianos y dominicanos y puertorriqueños y africanos y asiáticos. Ya hablaban de usted y de mí. Y Simón, guiado por el Espíritu de Dios, dice: este niño es revelación a los gentiles. Este niño es la gloria de Israel. Y este niño ya es un hombre
y está al final de su ministerio y está orando. Y cuando usted se lee el capítulo 17 de Juan, y yo le animo como creyente a que usted vaya una y otra vez al capítulo 17 del Evangelio según San Juan. ¿Por qué, pastora? Gracias por preguntarme. Porque yo sé que usted quiere aprender a orar, que usted no quiere hacer vanas repeticiones, y que usted no quiere orar y sentir que su oración no pasó del techo y que Dios no se la contesta. Entonces, cuando usted ora de acuerdo a la Escritura, usted está orando la voluntad de Dios. Y este capítulo 17 de Juan dice que en los versículos del 1 al 5, Jesús está orando por sí mismo y por la glorificación del Padre. Algo así como si usted y yo cogiéramos esa porción y le dijéramos: yo deseo, Padre mío, yo deseo que mi vida te traiga gloria. Yo deseo que los hombres te vean en mí. Yo deseo que tú me uses para traer gloria a tu nombre. Yo deseo, Señor, parecerme de tal manera a ti que yo no necesite ni abrir la boca. Yo quiero ser un digno representante del reino de los cielos. Yo oro para que tú me fortalezcas, para no cansarme, para que el desánimo no me gane la partida. Algo así, cuando usted se lee los primeros 5 versículos del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Jesús oró por sí mismo y oró por la glorificación del Padre. Versículos 6 al 19, Jesús oró por sus discípulos. ¿Cómo necesitamos nosotros orar por aquellos a los que lideramos? ¿Cómo nosotros necesitamos orar los unos por los otros? Dios no tiene como objetivo, es muy lejos de la verdad de Dios que usted sea un llanero solitario, un hombre aislado, que usted no se congregue, que usted y Dios, nosotros somos mayoría. Sí, un hombre con Dios todo lo puede, pero Dios no diseñó al hombre para que fueran él y Dios solamente. Lo diseñó para que fuera parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se cuida a sí mismo. Y al cuerpo de Cristo Dios le ha dado dones y talento, no para gloria de ese portador del don, sino para el servicio de sus hermanos. Entonces usted empieza a leer de ese versículo 6 hasta el 19 y usted empieza a orar por los hermanos en otras naciones, la iglesia perseguida, sus estudiantes de escuela dominical, etcétera, etcétera. Y al final, los versículos del 20 al 26, Jesús ora por todos los que creerán en Él en el futuro. ¡Qué cosa tan maravillosa! Cuando usted sienta que nadie me ve, que yo no soy relevante, que estaré yo haciendo alguna diferencia, levantándome de madrugada a orar por esto que ni me lo agradecen por encima. Mire, lleve todo eso a la cruz, silencie esa voz del infierno y regocíjese en lo que dijo el Señor. Señor, gracias, porque aún yo no había nacido y ya orabas por mí, orabas por los que te conocerían después. Ahí estaba yo, ahí estaban mis hermanos. Por eso es que tú puedes decir, y yo puedo decir de parte tuya, que ni las puertas mismas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Que no se puede levantar un tirano cruel, un hombre perverso, una legión demoníaca y desbaratar una obra que el Señor ha establecido, ganarle la partida a un siervo de Dios. No puede. Ya es diseño de Dios la iglesia, es del Señor. El Señor oraba por usted antes de usted ser incluido, injertado en el cuerpo de Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es gratuita esa vida, es eterna. Es el único lugar
donde Jesús se llama a sí mismo Jesucristo. Y Jesucristo dice para que te conozcan a ti. ¿Pero de qué está hablando Jesús? Porque si nosotros le preguntamos a cualquier persona que lleva un poquito de tiempo en la iglesia, le dice, yo conozco al Señor. Yo no sé si usted es de los que dan tratados. Yo doy tratados en la calle a todo el que se me para al frente. Y muchas veces le he ido a dar un tratado a una persona y me dice, oye, yo conozco al Señor. Y yo le digo, ¿y te congregas? ¿Tienes iglesia? Sí, devuélvamelo. Esto es para los que no tienen una comunidad de fe, un pastor que vele por su alma, para los que no han escuchado las buenas nuevas. ¿Sabe usted lo que tengo para decirle, mi hermano? Que haga la obra de evangelista, que no se canse. Cristo está a la puerta, este no es tiempo de echarse atrás. Y me voy, sigo mi camino y guardo mi tratado en mi bolsita. Gloria a Jesús. ¿De qué conocimiento está hablando Jesús? De que oí que Jesús salva, de que yo escuché que Jesús perdona, de que yo escuché que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No, Jesús está hablando de un conocimiento que viene a causa de una relación, un conocimiento que viene por experiencia. Por eso es que usted debe decirle a sus hijos y a sus nietos que Dios no tiene nietos. Usted le sirve al Señor y sus hijos necesitan tomar su propia decisión, y sus nietos y su parentela. La salvación no se hereda de ningún humano. De hecho, la Biblia dice que no es obra de los hombres. Yo no lo puedo convertir a usted. A lo mejor lo puedo convencer de par de cosas, pero no lo puedo convertir. La conversión la hace el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que viene al corazón de un hombre y lo circuncida. Y ese hombre ya no piensa más como pensaba. Y ese hombre tiene afectos diferentes. Y tiene prioridades diferentes. Ese hombre tiene, como dijo un cantante cristiano, que yo no sé cómo se llama, yo tengo un nuevo amor. ¿Eh? Usted ha oído esa canción. Ahora ese hombre tiene un nuevo amor. De ese tipo de conocimiento. Por la gracia de Dios, usted escuchó el mensaje, recibió la convicción de sus pecados, se arrepintió de sus pecados, comenzó a congregarse. A lo mejor le regalaron una Biblia, o usted se compró la Biblia y la lee unas veces más, otras veces menos. También ora. De vez en cuando hace obras dignas de arrepentimiento. Y cuando lo tratan de evangelizar, pues contesta, no, ya yo conozco al Señor. Ayer yo estaba en las redes sociales y leí en threads, hilos, creo que se llama en español. Y leí algo que escribió una mujer creyente. Y ella puso lo siguiente. Ella puso que yo no puedo esperar a que el Señor me saque de este mundo miserable para disfrutar de mi salvación. Mire, yo no sé usted, yo he sido ella en algunas ocasiones. Yo me he sentido así en más de una ocasión. Pero la salvación que el Señor nos ha dado no es para que nosotros esperemos su venida como un escape de este mundo miserable. Se supone que usted y yo amemos su venida, pero no por causa de que ya no aguanto el calor en la cocina, sino porque usted quiere estar con su Señor, porque lo quiere ver cara a cara,
porque quiere escuchar su voz, porque usted, aunque usted no se llama Tomás, usted quiere ver esas manos. Mire, lo único que Jesús se llevó de ese cuerpo que estuvo aquí en la tierra fueron las heridas. El cuerpo de él es glorificado. De ese cuerpo con ADN y con el agüita y tanto de plaqueta y más cuanto de hemoglobina, de eso no queda nada. Pero sí queda la herida de su costado. Sí quedan los hoyos que los clavos hicieron en sus manos y en sus pies. ¿De dónde usted se sacó eso, pastora? Me lo saqué del libro de Apocalipsis. Porque cuando Juan, el discípulo amado que se había recostado hasta del pecho del Señor, dice que lo vio en la isla de Patmos y dice que quedó como muerto y que él vio a uno como un cordero inmolado. Entonces el cordero inmolado tenía huecos en sus manos y huecos en sus pies que van a testificar por la eternidad de la sangre que lo compró a usted y a mí del mundo de pecado. Bendito es el Señor. Yo lo invito. Antes de eso, yo creo que me da tiempo. Esta mujer está esperando gozar un día de la vida eterna. Mire, amado, la mayoría de los que estamos aquí hemos sido padres. Usted al principio paga muchas novatadas cuando es padre, pero después usted aprende que cuando usted va a salir, usted no le dice al niño que vamos a salir hasta que ya nos vamos. Y no le dice para dónde vamos una semana antes, especialmente si es vamos a ir a Disney, nos vamos a la playa, vamos a otro país, vamos a visitar a la abuelita en otro estado. Eso usted no se lo dice porque eso es, y pregúntale, ¿y cuándo vamos? ¿Y cuándo llegamos? Y nos falta mucho. ¿Are we there yet? ¿Are we there yet? ¿Cuándo han visto esa película? Eso es real, aunque no esté en la Biblia, eso es real. La vida eterna no es algo para que nosotros lo tomemos como el niño que lo que quiere es llegar al destino. La vida eterna es algo para que usted la disfrute aquí. Es suya desde el mismo momento en que usted depositó su confianza en el sacrificio de Jesús. No necesita usted hacer una oración del pecador. Que yo le diga, repite después de mí, para usted tener certeza de la vida eterna. Usted lo que necesita es que el Espíritu de Dios le haya dado convicción dentro de usted de que usted es un pecador y usted diga, eso es conmigo, yo soy un pecador, yo he ofendido a Dios, yo he tirado piedras, yo he velado al guardia, I am guilty as charged. Señor, perdóname. Gracias Jesús por tomar mi lugar, gracias por darte por mí. En ese mismo momento la Biblia dice que usted pasa de muerte a vida. Aunque usted está sentado al lado nuestro, o parado en la reunión, o postrado en un lecho de hospital, aunque aparentemente nada cambió, ¿sabe qué? Aparentemente nada cambió cuando Adán y Eva se comieron la fruta. Sin embargo, el Señor le dijo que habían muerto, y ellos tienen que haber dicho, no sé, porque nosotros nos vemos igualito. En ese momento usted comienza a tener vida eterna. Y no es un destino, es una jornada. Es su vida en Cristo. Es para usted disfrutarla aquí y ahora. Es suya en las buenas y es suya en las malas. Nadie se la puede quitar. Mire si es así que el apóstol Pablo, yo estaba meditando en eso hoy. Léase los escritos de Pablo para que usted vea cómo son los creyentes de verdad. Pablo dice que a él lo habían azotado, creo que dice
me dieron 40 latigazos menos uno, porque eso era lo que establecía la ley. Y estuve en naufragios en plural, en traiciones, de afuera y de adentro, entre hermanos falsos. Yo pasé frío. Para los que creen que el cristiano no puede pasar nada, el Señor me tiene que librar de todo. No. Ese es otro evangelio, pero no es este evangelio. Pasé hambre, pasé vicisitudes, soporté traiciones, soporté vejámenes, estuvo encarcelado. Y ¿sabe lo que Pablo termina diciendo? Esta leve tribulación que yo estoy pasando no se compara con la gloria venidera. Un día yo lo veré, Mire, ese era Pablo en el Nuevo Testamento, pero Job en el Viejo Testamento habían muerto sus hijos, habían quebrado sus negocios. Lo único que no se le había muerto era el estorbo de mujer que tenía. Y cuando Job lo están interrogando sus amigos, Job dice: después de deshecha esta mi carne, sarnoso. Dice que se tiraba en ceniza, que se rascaba con tiestos, pedazos de vasijas de barro. No tenía nada ya más que perder. Y Job dijo: yo sé, una cosa yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi carne, con mis ojos lo veré y no lo verá otro. A mí no me van a contar de esto lo voy a experimentar yo. Bendito es el Señor. Gloria a Jesús. La vida eterna es algo que los creyentes poseemos ahora. No tenemos que esperar por la vida eterna, porque no es algo que comienza después de la muerte. Comienza en el mismo instante que depositamos nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo. Si usted está tomando notas, yo le puedo avalar este punto con citas como Juan 3:36. Y Juan 6:47 y Juan 5:24, que por cierto dice, Jesús hablando: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Él no dijo la van a tener un día, dijo tienen. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. El enfoque de la vida eterna no es en el futuro, sino en nuestra posición en Cristo. La vida eterna es usted y yo en Cristo. Es un lugar. Le voy a invitar a que busque conmigo el capítulo 3 de Filipenses. Y yo voy a dar lectura al versículo 10. Y dice así la palabra del Señor. Este es el apóstol Pablo hablando. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Yo leía estas palabras y ya el Señor llevaba varias semanas tratando conmigo acerca del tema de conocer a Cristo. Y cuando leía estas palabras, me llamó la atención que quien las dijera fuera Pablo. A principio, pues cuando yo leía los escritos de Pablo, pensaba que eso todo pasó hoy, mañana y pasado. Y ya, que Pablo escribió todas sus cartas, se convirtió ayer, escribió una carta hoy, otra mañana, otra pasada, y ya, se terminó. Pero no. Fíjese
dicen los estudiosos bíblicos, ellos estiman que cuando Pablo le escribió a los filipenses, en primer lugar, usted debe saber que cuando él escribe a los filipenses, él no está haciendo un tour por las naciones. Él no tiene muchos seguidores. El apóstol Pablo no está bendecido, prosperado, y con casas y carros y mansiones y muchos escuderos. No, está en una cárcel por causa de Jesucristo. Y desde esa cárcel escribe a los filipenses una de las cartas más poderosas que hay. Y en esa carta dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Un momentito, Pablo. ¿Tú eres salvo o no eres salvo? ¿Cuándo fue que te convertiste? Pues fíjense, los estudiosos bíblicos calculan que Pablo tenía entre 27 y 30 años de convertido. ¿Y usted cree que conoce al Señor? Nosotros somos bien osados. Mire, nosotros, cuando digo nosotros, digo mi esposo y yo, le hemos sabido decir a personas, hermanos de esta iglesia: llega los jueves, las enseñanzas son tremendas. No, si ahora están enseñando el libro tal, y ya yo he escuchado tanto de ese libro. ¿Sí? Nosotros somos así, de atrevidos. Nosotros nos creemos unas películas que no son. Mira, este hombre llevaba de 27 a 30 años de convertido. Yo no sé si cuando él escribió a los filipenses, la verdad que no se me ocurrió a mi casa, porque si no yo hubiera ido a buscar la información, si ya él había sido arrebatado al tercer cielo o no. Pero Pablo había tenido experiencias brutales con el Señor. Dice que él había escuchado cosas inefables, de las cuales él no podía ni escribir, no las podía poner con palabras humanas. Y todavía a este hombre le alcanza el hambre de Dios, el amor a Dios, el deseo por Dios, para decir: yo quiero conocer a Cristo. A mí me maravilla. Pero ¿qué de usted y de mí? Pregúntese. Porque a nosotros nos mandan a examinarnos a nosotros mismos. Y nos dicen que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no tenemos que ser juzgados por nadie. Deseo yo conocer al Señor. Siento yo hambre de Dios. ¿Qué clase de hambre siente usted? El hambre suya se sacia con que usted lee el versículo del día. Bajé una aplicación y yo leo el versículo del día. Check. Doy gracias por los alimentos. Y después cuando me voy a acostar digo: Jesús, María y José, aquí va a estar red, y me acuesto. Sí, a veces vivimos así. Pero nosotros creemos conocer al Señor. Y nos debemos preguntar: ¿qué clase de hambre de Dios tengo yo? No el de al lado. Mire, yo se lo he dicho a mi esposo. Y si usted sube aquí a enseñar y a predicar y lo hace, Dios lo bendiga. Yo no hago ese tipo de cosas. Yo no mando a nadie a que le diga nada al de al lado. Yo siempre creo que lo que dicen es para mí. Que lo que Dios le tiene que decir al de al lado, Él no se lo va a mandar a decir con nadie. Dios no manda cartas anónimas, no es mudo, no es sordo. Y usted tampoco. Usted tampoco es sordo. Y cuando Él lo tiene que redarguir, lo redarguye. Si usted se quiere hacer loco, eso entre usted y yo, eso no es cosa mía. Y si yo me quiero hacer la loca, eso es cosa mía y no debe ser cosa suya. Pero qué hambre tengo yo de Dios. Es el hambre mía, como dice el salmista, como el siervo brama. Mire,
si usted no se conecta y si no llega los jueves, hace aproximadamente un mes, la enseñanza fue de ese salmo, la trajo Pili y fue brutal. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. A mí no me es suficiente el versículo del día de un Bible app. A mí no me es suficiente llegar a la iglesia el domingo. Si no hay otra cosa, porque a veces, pues usted sabe, llegan familiares, estorbos, cosas. ¿Qué clase de hambre de Dios tengo yo? Que este hombre, que ya llevaba 30 años más o menos de convertido, que había predicado de Cristo, que había subido al cielo, decía: yo quiero conocer a Cristo. Yo no sé si usted está consciente, mi hermano. Los otros días lo leí en mi casa y se me ocurrió irle a decir a mi esposo: mira la porción bíblica que descubrí, y me fui para la cocina, que es donde yo estudié mi Biblia, y al rato él salió y me dijo: me dañaste la cabeza. ¿Qué porción bíblica? Me dañaste la cabeza. ¿Por qué me dañaste la cabeza? Porque dijo, no podía poner, I could not put my Bible down, no podía soltar la Biblia, no podía dejar de meditar en esa porción bíblica, no podía dejar de maravillarme de lo que ahí dice. ¿De qué está hablando, pastora? El capítulo 16 de Ezequiel. Sí, cuando usted se lee el capítulo 16 de Ezequiel, el profeta Ezequiel está primeramente dando una profecía acerca de Israel. Pero cuando usted se lee esa profecía, usted sabe que es de doble cumplimiento, que no solo se cumplió en Israel, que se cumple en cada creyente. Y está Dios reprochándole a ese pueblo y le está diciendo: ¿se te ha olvidado cómo yo te encontré? ¿Se te olvidó que estabas tirada a la orilla del camino y no le importabas a nadie? ¿Se te olvidó que estabas sucia? ¿Se te olvidó que estabas sangrienta? ¿Se te olvidó que te usaban y te abusaban? Que nadie veía valor ninguno en ti. Es que a ti se te olvidó de dónde yo te saqué. Y entonces pasé yo, dijo el Señor, y dije: vive. Yo no sé usted, pero esa fui yo. A mí me encontró en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Yo no sé a usted, a mí me encontró descalzo, y yo me atrevo a decir que también le encontró descalzo a usted. Porque los esclavos no usan zapatos, no tienen sandalias. Eso es un privilegio de los hijos. Los esclavos arrastran cadenas. Los esclavos tienen grilletes. Los esclavos no tienen libertad. Los esclavos no se sientan a la mesa. Los esclavos no heredan. Los esclavos no se visten con ropas lujosas. Los esclavos no tienen ungüento, perfume con que perfumarse. Así lo encontró el Señor a usted, esclavo del pecado. Él mismo dice en su palabra que nosotros estábamos sin Dios y sin salvación. Eso de que todos somos hijos de Dios es una mentira del infierno, es un invento para que las almas se pierdan, se crean esa película y no vengan a Dios para ser salvos. Dios estipula que los hombres que no lo conocen a Él están sin Él, son sus enemigos. Están en un
reino de tinieblas y tientan, andan a tientas como ciegos. Y cuando se aconsejan el uno al otro, es un ciego guiando a otro ciego. Por eso cuando usted está en el mundo y yo le digo, mira, esa mujer me quitó el parqueo, y allá está la mamá y dice, vamos, dale, caigámosle, saca la cuchilla que yo te ayudo. Un ciego guiando a otro ciego. O usted va y le dice a una de sus amigas, y usted está en el mundo, no, porque ya yo estoy un poco harta de este marido y de esta casa y de estos muchachos. Ay, mija, la vida es una sola. Y para que se lo coman los gusanos. Usted sabe esas predicaciones. Si usted estuvo en ese mundo. Usted fue esclavo de ese mal amo. Y yo también. Ciegos guiando a ciegos en un reino de tinieblas. Pero vino el Señor y pagó el rescate. Vino el Señor. Mire, yo he estado en estos días pensando en la parábola del hijo pródigo y cómo nosotros hacemos such a big deal y hacemos creer. Nos hacemos creer a nosotros mismos que la parábola del hijo pródigo se trata del hijo que regresó a la casa. No es del hijo, hermano. El mundo no gira alrededor de nosotros, gira alrededor de Dios. Es del Padre que sabía que cuando vieran que ese hijo rebelde que había gastado la herencia, la vida que le dio ese padre, todo lo que ese padre le dio, cuando lo vieran venir, sus esclavos lo tenían que coger y golpear y mire, acabar con él. Y antes que acabaran con él, dice que el padre sale corriendo a recibirlo, le pone sandalias en los pies, los calzó a usted y a mí con el apresto del evangelio. Nos dio ropa. Mire, cada vez que aquí cantan que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, yo no quiero que a mí jamás se me olvide que se me ha concedido, que yo no me lo he ganado, que no es mi derecho. No hay nada que yo pueda hacer por esas vestiduras. Esas vestiduras las ganó Cristo para mí. Es por su justicia que hoy yo puedo estar vestida de lino fino, tener sandalia en los pies, el apresto del evangelio, ser libre. Libre, verdaderamente libre, porque al que el Hijo libertare es verdaderamente libre. No hay demonio que te pueda hacer caer, no hay fuerza infernal, no existe. Gloria a Jesús. Aleluya. Sin esperanza. A ver, bueno, como hablábamos en el mundo, ¿se recuerda? La realidad es que no sabemos si hay vida eterna, porque de allá nadie ha regresado para contarnos. Bueno, yo no sé usted, pero yo sé que mi Redentor vive, que Él venció la muerte, el enemigo postrero, y porque Él vive, yo también viviré. Ahora tenemos esperanza. Ya no somos ciudadanos de un reino de tinieblas. Dice que nos trasladó al reino de luz de su Hijo amado. Mire, usted tiene más por qué alegrarse que por qué deprimirse. Créame. Dice que nosotros teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagar. Alguien se ofreció a pagar su deuda y mi deuda. Y yo le voy a hacer un breve recuento de cuál era esa deuda. Porque a veces nosotros creemos que esa deuda era, bueno, ¿sabes qué? Yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. A una mentirita blanca, pero eso lo decimos todo. Sí.
Entonces, creemos que nuestra deuda era pequeña. Pero la Biblia dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por mí. ¿Pero qué clase de pecado? Porque cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque verdaderamente Dios le había dado la espalda, porque Jesús era podredumbre, llaga, pecado, el suyo y el mío. ¿Qué clase de pecado? Ocupó mi lugar siendo inocente, es tratado y juzgado como un criminal, un adúltero, un fornicario, un ladrón, un mal hermano, un mentiroso, un rebelde, un pervertido sexual, un maltratador de mujeres, un maltratador de niños, un avaro, un codicioso, un asesino, un calumniador, un traficante de sustancias prohibidas, un traficante de armas, un violador, un padre irresponsable, una mujer mala, un político corrupto, un masturbador, un divisor de iglesias, un chismoso, un perseguidor de la iglesia, un hipócrita, un mal esposo, un mal hijo, un mal ciudadano, un mal padre. Todos esos pecados y todo el que a mí no se me haya ocurrido escribir ahí, lo llevó Jesús sobre sí. La deuda que teníamos no era pequeña, muy grande. Nosotros no podemos minimizar nuestro pecado. Mire, yo estaba por pedirle a Freddy, después con muchas cosas que tenía en mi mente, no lo hice. Yo iba a traer aquí una jarra de cristal hermosa, con muchos vasos y con agua y con hielo. Y le iba a decir a Freddy que me hiciera el favor con un gotero de ir al urinario y sacar un gotero de agua del urinario y se le echara a la jarra. Y después se le iba a ofrecer a ustedes para que se la tomaran. A ver si a usted le parece que un poquito de agua del urinario, pues no es mal, no está tan mal, ¿ves? Porque después de todo, la jarra lo que la tenía en su mayoría era agua y hielo. Así mire su pecado. No lo trate con liviandad. Confiéselo. Arrepiéntase de él. Porque si usted no lo confiesa y se arrepiente, él lo mata. Lo mata. No lo deja vivo para que lo cuente. Lo mata. Cuando adoramos al Señor, ¿cuál es mi actitud? Mi actitud es, Señor, llévame a tus atrios. Llévame al lugar santo. Yo no me voy a conformar con estar ahí medio muerto. El hombre que conoce a Dios lo alaba. Perdóname, mi hermano, lo alaba. Lo alaba porque es que Dios es tan maravilloso que a usted no le queda otra que adorarlo. Mire, no hay un solo incidente en la Biblia de alguien que se le haya aparecido el Señor, que no diga la Biblia que se quedó sin fuerza, que cayó de rodillas, que quedó como muerto, que quedó mudo. Nadie se quedó igual. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar usted y yo a Dios? Como si nosotros estuviéramos muertos. Imposible. Quiero yo conocer al Señor. La palabra me dice que cuando yo entre por esa puerta, yo entre a contemplar la hermosura de su rostro. ¿Viene usted a contemplar al Señor? ¿O viene porque hoy es domingo? ¿Viene porque es adolescente y en casa todo el mundo va para la iglesia?
no debemos preguntar esas cosas. Fíjese, frente a una iglesia tibia, la iglesia que había perdido el primer amor, esa iglesia que tenía gente que el Señor le dice, no eres ni fría ni caliente, por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe la solución de Jesús para esa iglesia? Él mismo. Él no le dijo, te voy a mandar un ángel, te voy a dar un sueño, te voy a dar dones. Él dijo, me presento yo mismo delante de ellos y toco a la puerta y los llamo. Y si abren, yo me siento con ellos y ceno con ellos y tienen comunión conmigo. Y usted no sigue siendo el mismo. ¿Qué de sus milagros? Estamos nosotros tan enamorados, tan fascinados con los milagros, que nosotros hemos olvidado que Jesús es la mejor parte. Mire, a veces nosotros vamos una y otra y otra y otra y otra vez al Señor, no por el Señor, por causa de la tribulación que usted y yo estamos pasando. Y sí, Él nos dice en su palabra que llevemos a Él nuestras cargas, que Él nos hará descansar. Pero Jesús es la mejor parte, la que nadie nos puede quitar. Mire, antes de usted hacer cosas para Jesús, encárguese de que usted pasa tiempo con Jesús, de que usted está amando bien a Jesús. Jesús tenía tres amigos, Lázaro, Marta y María. Y dice que Marta hacía cosas para Jesús y para los discípulos. Le encantaba servirlos, cocinarle, evangelizar, trabajar en las misiones, a cantar en el coro, enseñar a los niños. En eso se consumía Marta. Y fue al Señor y le dijo, mira mi hermana, ¿no te importa que no me está ayudando? Y Jesús no le dijo, oye, ¿verdad? Mira, echa la mano a tu hermana. Jesús le habló de ella. Y le dijo, Marta, Marta, estás muy afanada. María ha escogido la mejor parte. Qué bueno cuando hacemos cosas para Dios. Pero qué bueno es cuando las hacemos después de pasar tiempo con Dios. En la intimidad, donde nadie me ve. Voy ya a cerrar y viene a mi mente un pasaje en el libro de Cantares. En el libro de Cantares está la Sulamita, y la Sulamita comienza a preguntar si han visto a su amado. Su amado pasó y ahora ella no lo encuentra, es como si se lo hubiera perdido. Y ella lo está buscando con desesperación y le pregunta a todo el mundo, ¿lo viste? ¿Lo viste? ¿Han visto a mi amado? ¿Han visto a mi amado? ¿Dónde está mi amado? ¿Me pueden decir dónde está mi amado? Y las otras mujeres se sorprenden y le preguntan a ella, ¿qué es tu amado? Más que el amado de nosotras. ¿Cuál es ese afán? ¿Qué te hace buscarlo con ese desespero? Y ella le contesta, mi amado es como ningún otro amado. Yo estoy enferma de amor por Él. Es que su bandera sobre mí es amor. Es que mi amado es mío y es que yo soy de Él. Es que mi amado es señalado entre 10,000. Es que Él es todo deseable. Él, no lo que me da, Él. Es que no hay nada ni nadie que se compare a mi amado. Es que no hay título, no hay carrera, no hay noviazgo, no hay matrimonio. No hay nada que se pueda comparar a mi amado.
¿Miramos así nosotros a nuestro amado? Yo oro para que ese sea nuestro corazón. Un corazón hambriento de Dios, sediento de Dios, de pasar tiempo con Dios, de conocer en intimidad a Dios. Mire, usted puede decir que conoce a mi esposo y a lo mejor le conoce 2 o 3 cosas, pero créame, en esta tierra, después de su mamá, la que mejor lo conoce soy yo. Yo puedo saber cuando algo le molesta sin que él abra la boca, cuando algo no le gusta, qué le gusta, cuando está preocupado, cuando está incómodo, cuando está en dolor. Y él no es de quejarse. ¿Por qué? Por la intimidad, porque vivimos juntos, porque comemos juntos, porque caminamos juntos. Yo oro para que nosotros no solo nos conformemos con ser creyentes, salvos, sino que entendamos que usted y yo somos la novia del Cordero, desposadas con Él, y que nos aguarda una boda, y vivamos con esa certidumbre, y de tal manera que no nos cansemos, que nada nos parezca suficiente. Me van a decir fanático. La gente fanática de algo, créame, del fútbol, del béisbol, de Jennifer López, de las redes sociales, del dinero, de la apariencia, que cuando nos examinen encuentren en nosotros suficientes pruebas para condenarnos por ser cristianos, por conocerlo a Él. Que lo conozcamos, que esa sea su oración, conocerlo en intimidad, como nunca antes lo he conocido, no cansarme de conocerlo. Cierro con ese versículo en su versión amplificada. Dice así: porque mi firme propósito es conocerle, que yo pueda llegar a conocerle progresivamente, de manera más profunda e íntima, percibiendo y reconociendo y comprendiendo las maravillas de su persona con mayor fuerza y claridad, y que de esa misma manera llegue a conocer el poder que fluye de su resurrección, el cual ejerce sobre los creyentes, y que participe así en sus padecimientos, siendo continuamente transformado en espíritu a su semejanza, incluso hasta su muerte, con la esperanza. Oswald Chambers dijo: comience a conocer a Cristo y no se canse nunca de conocerlo. No sea como un niño que cuando llega a la escuela y aprende a leer y aprende a escribir y se aprende tal vez las tablas de multiplicación, dice: ya no hay más nada que aprender, ya yo no quiero aprender nada más, ya todo lo que podía aprender yo lo sé. Pero él no sabe que hay diferentes géneros literarios. Él no sabe que hay cursiva y letra de molde. Él no sabe que hay tantos idiomas en la tierra en las que puede escribir y puede hablar. Él no sabe que las tablas de multiplicar sirven para hacer negocios, para hacer misiones. Que tengamos hambre y sed de conocer al Señor. Dios les bendiga.